4% quizás anual. Bueno, eso vamos a estar hablando con nuestro entrevistado, que es Pedro Palma, que es economista, que es director de la consultora Ecoanalítica, fue presidente del Consejo de Ciencias Económicas de Venezuela, es venezolano, aunque está desde hace un tiempo en Miami, y tiene la gentileza de atendernos. Pedro, ¿cómo le va? Acá lo saluda Darío Mizrahi. Muy buenos días, gracias por la llamada y un saludo a los televidentes. Pedro, ¿qué se hace cuando justamente se da una situación como la que está viviendo la Argentina, en la que hay una inflación del 100% que ya pinta para ser del 150% anual y obviamente los billetes empiezan a quedar viejos o empiezan a quedar chicos y entonces hay que actualizar eso? ¿Cómo se corre detrás de la inflación con la emisión de billetes? Bueno, la solución es controlar la inflación. Esa es la verdadera solución y la solución permanente. Mientras eso sucede y mientras la inflación esté allí, esté inclusive en un proceso expansivo, como es el caso de Argentina, ya ustedes en el mes de abril tuvieron una inflación superior al 8% y eso anualizado equivale a una inflación de 160, 170%. Veremos cómo evoluciona esa inflación a futuro en los próximos meses. Sin embargo, en la medida en que la inflación persista, es necesario que también esté disponible billetes de una mayor denominación para permitirle a la gente poder adquirir, digamos, o realizar sus actividades de menudeo, de adquisición de alimentos, de productos básicos, etcétera. En el caso específico de Venezuela, por ejemplo, en el año 2015, cuando teníamos una inflación muy parecida a la que tienen ustedes en este momento, una inflación del orden de 170, 180% por año, el gobierno insistía en no emitir billetes de mayor denominación, porque decían que de esa forma la gente se iba a alarmar de que la inflación estaba fuera de control, etcétera. Eso es una tontería. La gente padece la inflación de acuerdo a lo que viven y a lo que realmente afecta a su capacidad de compra. Pero en el caso de Venezuela, ese billete de máxima denominación llegó solamente a valer unos pocos centavos de dólar y por lo tanto lo que había era una ausencia total de billetes. No se podían conseguir billetes, sobre todo porque había un factor adicional, que era un contrabando de extracción de billetes de la mayor denominación a Colombia, porque habían unos controles de precios muy severos que hacían que algunos productos básicos de alimentos se consiguieran en la frontera a unos precios muy inferiores a los de Colombia y por lo tanto la gente acumulaba esos billetes venezolanos en Cúcuta, pasaban a Venezuela, compraban productos y los vendían por un precio mucho mayor en Colombia. Sin embargo, la respuesta a lo que decimos es, mientras la inflación se mantenga, es necesario que, se emitan billetes de mayor denominación que mantengan, digamos, una capacidad de compra relativamente estable en los billetes para facilitar las transacciones al menudeo de las personas. Pero la verdadera solución está en controlar la inflación. Claro, sí, de eso creo que no hay duda. El problema es que a veces lleva tiempo y tiene sus complejidades. Ahora, siguiendo con el mientras tanto, que era un poco lo que usted describía recién, Pedro, y entonces, sacar un billete nuevo, con toda la logística que eso implica, para que tenga un valor de solamente $4, ¿tiene sentido o habría sido más inteligente quizás sacar uno de no sé, de 20.000 quizás, o de 10.000, para no ir tan lejos? Sí, es que se puede hacer y en realidad, se tendría entonces unos billetes que tienen una capacidad de compra de 10, 15, 20, 30 dólares que ayudarían, digamos, a las personas en lo inmediato a realizar sus actividades de compra-venta, sus actividades de tal. Sin embargo, rápidamente esos billetes también desaparecerían. Mire, solamente para hacerle una remembranza con lo que vivimos en Venezuela. En Venezuela se le quitaron 14 ceros a la moneda. Es decir, hoy, si tuviéramos todavía los bolívares que estuvieron vigentes hasta el año 2007, en Venezuela tendríamos que dar cientos de billones con B de barbaridad, billones de bolívares para obtener un dólar.
Y por lo tanto, esos billetes que en un momento tuvieron una capacidad importante, hubo billetes hasta de 1.000.000 de bolívares, hoy en día no valen absolutamente nada, no valen ni siquiera el papel donde están impresos. O sea, la cuestión es, en la medida en que se acelere la inflación, en la medida en que la inflación se salga de control y ya se caiga en unas situaciones hiperinflacionarias como las que vivió Venezuela en el 2018, 2019 y parte de 2020, simplemente los billetes en moneda local desaparecen y son cambiados por el dólar, son cambiados, lo que circula hoy en día básicamente es el dólar en Venezuela para la realización de esas transacciones al menudeo. Hay billetes, sí, hay billetes en circulación, pero de muy poco uso. Prácticamente nadie tiene esos billetes o usa esos billetes para la realización de transacciones, simplemente porque nadie quiere tener bolívares en su bolsillo. Esos bolívares desaparecen como sal y agua, simplemente la capacidad de compra del bolívar desaparece por los fenómenos inflacionarios y por lo tanto cualquier disponibilidad de efectivo la gente prefiere tenerla en dólares en vez de tenerla en bolívares. O sea, más allá de que lo que lleva a la dolarización de hecho es cómo pierde valor la moneda, el hecho de que además sea tan incómodo hacer cualquier operación elemental, digo, de ir a una compra básica de supermercado o pagar, no sé, digo, pagar un café y eso implique sacar un fajo así de billetes con toda la incomodidad que eso supone, eso también termina favoreciendo, por una cuestión hasta casi práctica, cierta dolarización de hecho. Así es que de hecho, digamos, cuando hay procesos inflacionarios crecientes como los de ustedes, lo que se recomienda, mientras ese proceso inflacionario esté allí, el Banco Central tiene que emitir billetes de más alta denominación para facilitar las transacciones del menudeo, las transacciones día a día de la gente. Sin embargo, esa no es la solución, porque rápidamente esos billetes se vuelven nada o tienen muy bajo poder adquisitivo debido a la situación inflacionaria. Por lo tanto, lo que hay es que enfatizar en que la solución permanente a ese problema está en el control de la inflación, no en la emisión de billetes de más alta denominación, porque eso ni controla la inflación, simplemente facilita las transacciones que realiza la gente, pero ni remotamente es la solución al problema de pérdida de capacidad de compra de la población que genera un proceso inflacionario como el que ustedes están sufriendo. Yendo al caso venezolano, ¿no? Usted decía 14 ceros hubo que sacarle a la moneda. La situación pareciera un poco haberse estabilizado el año pasado. La inflación terminó siendo del 400 y pico por ciento, no llegó al 500%, sigue siendo una cosa descomunal, pero frente a lo que había sido en 2018, estamos hablando de algo más manejable. Y la inflación mensual durante el mes de abril ya fue mensual, por lo menos la mitad que en Argentina. ¿Cómo se logró ese proceso en Venezuela? Bueno, se logró, el gobierno hizo una serie de esfuerzos en el sentido de disminuir el gasto público deficitario que era financiado a través de la creación de dinero por parte del Banco Central, dinero sin respaldo ninguno, que es lo que se denomina la monetización del déficit del sector público. También hubo un esfuerzo por estabilizar el tipo de cambio para evitar el encarecimiento de los productos de origen externo, etcétera. Pero todos los economistas sabíamos que eso primero no era suficiente y redujo la inflación sin duda alguna, pero no era suficiente para controlar el fenómeno inflacionario. Y luego sabíamos que una de las armas más importantes para esa disminución de la presión inflacionaria fue el anclaje del tipo de cambio. Es decir, tratar de estabilizar el tipo de cambio lo más posible, quemando reservas internacionales del Banco Central. Pero los economistas decíamos eso es insostenible simplemente porque el Banco Central no cuenta con reservas internacionales líquidas, abundantes, y por lo tanto la capacidad de intervención del Banco Central también era muy limitada. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. El gobierno cayó en su propia trampa, primero porque destruyó el aparato productivo interno, primero destruyó el aparato productivo privado, nacionalizó o estatizó una serie de empresas privadas que pasaron a ser manejadas por el sector público y esas empresas quebraron o simplemente dejaron de producir por una tremenda ineficiencia. O sea, se destruyó el aparato productivo interno y se pasó a depender de las importaciones.
pero para importar hay que disponer de dólares. Y los dólares lo que lo generaban era la exportación petrolera, y también el gobierno, por sus políticas internas agravadas por las sanciones, pero básicamente por las pésimas políticas públicas que se aplicaron durante el gobierno de Chávez y en lo que va también del gobierno de Maduro, se destruyó a PDVSA, se destruyó la fuente generadora de divisas. Y por lo tanto, bueno, simplemente dejamos de tener los dólares suficientes para importar, y la gente sabía que sin tener acceso a la comunidad financiera internacional y con unas exportaciones realmente diezmadas de petróleo, pues el gobierno no iba a tener la posibilidad de mantener el tipo de cambio. Entonces el gobierno cayó en su propia trampa. Cada vez que tiene que incrementar el gasto público para dar algunas bonificaciones a los trabajadores, etcétera, inyecta bolívares, y esos bolívares rápidamente se van al dólar, porque nadie quiere tener bolívares que desaparezcan de la noche a la mañana por la presión inflacionaria, y por lo tanto entonces sube el tipo de cambio, es insostenible el anclaje del tipo de cambio, y eso genera presión inflacionaria adicional. Eso es lo que estamos viviendo en Venezuela en este momento. Clarísimo. Pedro Palma, muchísimas gracias por este tiempo con DNews, muy claro.